La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos comenzando con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos con los jóvenes para conocer cosas maravillosas, cosas lindas que ellos están realizando. Bueno, hoy tenemos un grupo aquí muy lindo. Vamos a escuchar, vamos a conocerles. En primer lugar, tenemos que conocer los nombres. Bueno, vamos a comenzar allá por la derecha. ¿Qué tal? Bienvenida. Y me vas a contar también qué estás haciendo, no solamente en la parte de la organización donde te estás moviendo, sino que también en tu vida personal. Hola, yo soy Gisela Ayala, miembro de la coordinación de la Pastoral Juvenil de Santísima Trinidad. En la parte personal estoy como arquitecta, o sea, a punto de ser arquitecta, ya en proceso de tesis y trabajando también en el rubro. También en la parte de evangelización, soy catequista de la comunidad San Jorge, más dedicado a lo que serían los niños. Y no sé. ¿Cuántas capillas tienen ustedes ahí, Gisela? Tenemos 17 capillas. 17 capillas en Santísima Trinidad. Sí. ¿Y San Jorge dónde queda? San Jorge está a 6 cuadras más o menos de la parroquia, ya sería más hacia el río, o sea, hacia Bañado Norte. Bañado Norte, sí, exactamente. Bueno, y ahí vos estás como catequista. Como catequista. ¿Y hay muchos niños por ahí? Sí, muchísimos niños. ¿Ah, sí? Sí, estoy... ¿Y de dónde vienen? ¿De esa parte del Bañado Norte? Son todos del barrio, son niños de a partir de 5 años hasta 8 por ahí. Ya, y después ¿Y en cantidad más o menos para saber cuántos son? ¿10, 20, 15? Y ahora estamos con aproximadamente 30 niños. 30 niños. Sí. ¿Contigo? Conmigo, sí, conmigo. Bueno, vos iba a decir ya otra cosa, ¿verdad? Bueno, entonces primera presentación. ¿Arquitecta dijiste? Ya sí, estamos toditos ahí. A punto. ¿En serio? ¿Qué te falta? La tesis, escuché solamente que la tesis. Ya. ¿Y cómo hacen ustedes la tesis? ¿Qué tienen que hacer para...? Nosotros, o sea, donde yo me enfoqué sería más bien a la elaboración de un proyecto ejecutivo ya. Sería desde un proyecto desde cero. Mi proyecto mismo se trata sobre un centro para niños en situación de vulnerabilidad, por ejemplo. ¿En serio? Y sí, entonces lo que nosotros hacemos es todo el proyecto de cómo se va a hacer, cómo se va a desarrollar y cómo se va a sustentar luego. Ya. ¿Pero qué cosa? ¿Una obra? Es una obra, Ah, es una obra, por eso. es una obra. Qué bien, qué interesante. Bueno, la siguiente, la que está en el medio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ruth Talavera. Soy coordinadora general de la Pastoral de Juventud de Santísima Trinidad. ¿Qué se hace para ser coordinadora general? Y... Voto. Compraste voto. ¿No? Democráticamente. En nuestro caso fue algo muy providencial. Estábamos nosotras tres. Fue una idea así y el padre... ¿Así? Democrático. Vos, Ruth, vas a ser la coordinadora general. Quiere decir que en delante de caja también, ¿verdad? Sí. Él me puso como apodo Inchausti. ¿Ah, sí? Estaba viendo el padre. Con ese apellido. Hincha, sí. Hincha. Bueno, Ruth, ¿y vos qué estás haciendo? Porque Giselle dice que es arquitecta, etcétera, con la catequesis. ¿Y vos, Ruth? Sí, y somos futuras colegas acá con Gise. Yo también estoy en la etapa de tesis de arquitectura, de la carrera de arquitectura. ¿Pero ustedes estaban juntos en la universidad también? No, somos diferentes facultades. ¿En serio? Sí. ¿Y quién dibuja mejor? No parece sé, que le hice una pregunta entre dos amigas que no hay que... ¿verdad? No hay diferencia. Como dicen, entre bueyes no hay cornada. Bueno, no hay diferencia. No apoyamos. Entonces, y vos, ella dice que va a presentar un proyecto ahí para los niños, etcétera, etcétera. ¿Y vos qué proyecto estás haciendo? En mi facultad particularmente nosotros ya hacemos la defensa de proyecto, y un proyecto inicial nosotros ya hacemos como 10º semestre y la tesis elegimos si queremos hacer una práctica en una obra y hacer todo el acompañamiento con una pregunta de estudio o elegimos algo más
de investigación, una tesis investigativa. Y O sea, ustedes ya van a trabajar en una empresa prácticamente. Y si es buscar una solución a nivel más macro. Por ejemplo, yo agarré la parte ambiental de ver soluciones estructurales, pero que acompañen, por ejemplo, la recuperación de bañado, como sería el Caracara, los humedales, ¿verdad? Ver una revitalización de eso, porque eso también la naturaleza acompaña a la arquitectura, ¿verdad? Ahora, eso me gustó. Pero todos los que egresan hacen así un proyecto, todos tienen que hacer un proyecto así, más o menos, presentar. Sí, exactamente. Porque mira vos, lo que me estás diciendo, imagínate, ¿cuántos proyectos entonces existen y nunca se hizo nada? Totalmente. Viste, ahí. A ver un poco si tu proyecto se pone, porque me estás diciendo, recupera esto, y yo me voy, ahí, corrocho, encontramos ahí. Y entonces, ¿qué proyecto? ¿Para qué hacen el proyecto? Para rendir. Qué bien, 10 felicitados y después sí. No pasó nada. Y esa es la lucha, ¿verdad? Que esos proyectos de tesis no queden ahí en la biblioteca, sino que se puedan llevar a cabo y puedan ser observados por el gobierno, ¿verdad? Claro. Pero apelamos a eso, ¿verdad? Como jóvenes líderes, eso es lo que esperamos, ¿verdad? Porque va acompañado también de lo que es el cuidado de la creación. Y además no tiene que malversar fondos, porque ya tiene todo el proyecto hecho gratis encima. Imagínate vos. Pero ellos pues tienen que pagar, ¿verdad? Van a llamarle, no sé, a quién, uno que se hace que no es ni arquitecto, ¿verdad? Y le va a hacer su proyecto, le hace 3 dibujitos, 3 árboles y cuesta millonada. Así mismo, bueno, ustedes nos dicen, ahí se siguen callando los arquitectos. Bueno, sí. Tercera participante, ¿tu nombre cómo es? Bueno, mi nombre es Patricia Cubilla, soy también parte de la coordinación de la pastoral juvenil. Estoy estudiando también en proceso de tesis de la carrera de psicología. Ya cambiamos carrera. Cambiamos carrera, muy bien. Sí. Y estamos ahí empezando recién la tesis. En la parte de evangelización soy coordinadora de confirmación de la parroquia Santísima Trinidad. Con mi compañera Gise también, que es coordinadora. Coordinadora, pero no de confirmación. De confirmación también. Pero niño, confirmación, ¿cuánto más? Un poco más y ya vas a hacer la misa o Giselle. Yo también. Un poco más y ya vas a hacer la misa o ahí. A punto. Che, pero espera, vos psicóloga. Psicóloga, a punto de... ¿Ah, sí? A punto. Sí. Porque entonces tú, ¿a quién lo que vos le decís? ¿A los catequistas o a los confirmandos? Y a todos ahora mismo. A todos ahora mismo. A todos ahora Bueno, mismo. ¿y vos estás presentando la tesis? Sí, realmente el próximo año inicio la tesis. Sí. ¿Y sobre qué vas a presentar? ¿Qué querés hacer? Y la verdad que me interesa mucho lo que es la inteligencia emocional, de cómo una persona tiene que tener esa inteligencia para poder afrontar todas las situaciones de la vida. O sea, no solamente en una, sino que en todas. O sea, tiene que ser la emoción. Sí. La emoción. Sí. Sentirse emocionado. Sí, Me emociona lo que ustedes dicen, sí que espectacular, che, y ojalá que así sea. Bueno, entonces así nosotros estamos hoy compartiendo aquí con estos jóvenes que vienen de la parroquia Santísima Trinidad. Esto es importante que sepamos, ellos están con la coordinación. Todas lo tienen cara de coordinadora aquí, ¿eh? Bueno, ustedes, yo no quiero ir ni de párroco ahí, entonces ustedes, no sé si el párroco va a mandar ahí. ¿Quién es el párroco de ustedes ahora? El padre Ricardo Moreno. El padre Ricardo. Y él es psicólogo. Sí. Ah, sí, es por ahí, entonces Sí, ya estuvimos hablando un poquito. Así. Yo le conozco al padre Ricardo. Estuvimos juntos nosotros. Sí. Muy buen alumno. Bueno, por lo menos no se aplazó, ¿verdad? Está bien. Bueno, así entonces nosotros estamos compartiendo con estos jóvenes que vienen de la parroquia Santísima Trinidad. Y vamos a ver un poco qué es lo que ellos realizan. Esto es a nivel personal, más o menos en qué están. Se dan cuenta que son personas que no es que el famoso tecoreí, no saben qué hacer, entonces se van a la parroquia. Al contrario, pienso que tienen mucho que hacer ustedes, ¿verdad? Dentro de la profesión y de esa riqueza tan linda que el Señor les ha regalado. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes
a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Que cada vez que rezan una Ave María le entregan una rosa y por cada rosario completo le entregan una corona de rosas. ¿Cómo surgió el rezo del Santo Rosario? El rezo del Santo Rosario surge aproximadamente en el año 800 a la sombra de los monasterios como salterio de los laicos, o sea, un conjunto de salmos a ser rezados. Dado que los monjes rezaban los salmos 150, a los laicos, los cuales en su mayoría no sabían leer, se les enseñó a rezar 150 Padres Nuestros. Al pasar el tiempo se formaron otros 3 salterios con 150 Ave Marías, 150 alabanzas en honor de Jesús y 150 alabanzas en honor de María. En el año 1365 se hizo una combinación de los 4 salterios, dividiendo las 150 Ave Marías en 15 decenas y poniendo un Padre Nuestro al inicio de cada una de ellas. En 1500 se estableció para cada decena la meditación de un hecho de la vida de Jesús o María, y así surgió el actual. La palabra rosario significa corona de rosas. La Virgen María ha revelado a muchas personas que cada vez que rezan una Ave María le entregan una rosa y por cada rosario completo le entregan una corona de rosas. La rosa es la reina de las flores, así que el rosario es la rosa de todas las devociones y por lo tanto es la más importante. El Santo Rosario es considerado como la oración perfecta, porque junto con él está aunada la majestuosa historia de nuestra salvación. Con el rosario, de hecho, meditamos los misterios de gozo, de dolor y de gloria de Jesús y María. Es una oración simple, humilde como María. Es una oración que podemos hacer con ella, la Madre de Dios. Con el Ave María la invitamos a que rece con nosotros. La Virgen siempre nos otorga lo que pedimos. Ella une su oración a la nuestra. Por lo tanto, esta es más poderosa porque María recibe lo que ella pide. Jesús nunca dice no a lo que su madre le pide. En cada una de sus apariciones nos invita a rezar el rosario como un arma poderosa en contra del maligno para traernos la verdadera paz. El rosario está compuesto de 2 elementos, oración mental y oración verbal. En el Santo Rosario la oración mental no es otra cosa que la meditación sobre los principales misterios o hechos de la vida, muerte y gloria de Jesucristo y de la Santísima Madre. La oración verbal consiste en recitar 20 decenas, rosario completo, o 5 decenas del Ave María, cada decena encabezada por un Padre Nuestro mientras meditamos todos los misterios del rosario. La Santa Iglesia recibió el rosario en su forma actual en el año 1214 de una forma milagrosa, cuando la Virgen se apareciera a Santo Domingo y le entregara como un arma poderosa para la conversión de los herejes y otros pecadores de esos tiempos. Desde entonces su devoción se propagó rápidamente alrededor del mundo con increíbles y milagrosos resultados. Queridos amigos, estamos nosotros en esta tarde y volvemos con más Jóvenes para los jóvenes en familia. En este domingo nos encontramos con líderes, coordinadores de la parroquia Santísima Trinidad. Santísima Trinidad. Pensé que nos iban a reaccionar. Ahora hablando, me diste una buena idea. Santísima Trinidad, ¿verdad? Sí. Aquí está el Y frío. los chicos nos apodan la Trinidad. ¿En serio? ¿Viste que no son no solamente ellos habían sido, se le vino a la Trinidad aquí. Sí. Bueno, ¿y quién es el padre? Te El quedaste padre así. Ricardo Juárez. No, el padre. entre usted, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ah, la padre, Trinidad. padre. Y vos sos, ¿viste, Ruth? Y vos sabías eso. Bueno, ¿qué vos estás haciendo? ¿Coordinadora qué? Coordinadora general de Bueno, y viste, entonces vos sos el padre de yo soy el hermandad. padre. Bueno, muy Quería bien. delegar otra vez. Y entonces, ¿qué es? Explicar un poco, Ruth, a ver cómo estamos con esto de las actividades que ustedes realizan. Nosotros queremos compartir con ustedes también que estamos cumplimos un año como pastoral de Juventud de Santísima Trinidad, que después de un año, después de más de 10 años, volvemos a conformar, ¿verdad? Vuelve a agarrar forma y fuerza esta pastoral
y es para darle ese espacio que tanto anhelaba también la juventud de Santísima Trinidad. O sea, ahora me estás diciendo que el padre Ricardo les está dando esta oportunidad después de 10 años, más o menos. ¿O cómo es la cuestión? La verdad que nosotros siempre tuvimos el llamado, tenemos nuestro padrino celestial, como le llamamos con cariño, que es el padre César Llamosa, que ya no está con nosotros, ¿verdad? Pero Sí, él siempre incentivó a que se vuelva a formar los grupos juveniles de pastoral, pero como que nadie agarraba la posta, ¿verdad? Ah, ya. Entonces cuando él se fue, cada uno de nosotros, por eso... Entonces con esto me está diciendo Ruth que tiene que morirse un sacerdote para que alguien tome la posta. ¿Sí o no? Eso más o menos me está diciendo. No, la verdad que ya con él veníamos trabajando esto. Ya con el padre de César Llamosa veníamos trabajando durante pandemia esto. La idea ya estaba de hacer un gran llamado a los jóvenes una vez que se abra las restricciones que había, ¿verdad? Entonces ya era algo que él ya venía trabajando, solamente que nosotros nos delegamos todavía vos a ser la coordinadora, sino que éramos un equipo. Todo lo que estábamos trabajando con los jóvenes en confirmación, éramos el equipo que iba a conformar y fortalecer esta pastoral. ¿Y qué tal ahí en cuanto al grupo de los jóvenes? ¿Hay muchos jóvenes que participan? Sí, actualmente somos 73 jóvenes que estamos activando en la pastoral. Y de eso otra vez están divididos en sus grupos juveniles. Bueno, y vos, Patricia, ya que sos la psicóloga aquí del grupo y de la Trinidad, ¿vos qué haces? ¿De Padre, Hijo, Espíritu Santo? Y... De Espíritu Santo, si sos la psicóloga. Sí. Posiblemente, ¿verdad? La que inspira, la que mueve. Bueno, ¿y vos cómo te moves dentro de este ámbito de la organización? Y realmente muy de cerca, ya que la mayoría de los que conforman el grupo juvenil fueron catequizandos, ya confirmados y confirmandos, ¿verdad? Entonces nosotros por ahí, por la catequesis, le vamos estirando, incentivando a que los jóvenes no dejen la iglesia, porque generalmente lo que realmente pasaba, creo que no es solamente en la parroquia de Trinidad, sino en todos lados, que después de la confirmación ya se olvidaban de la iglesia, de ir a misa, ¿verdad? ¿Se olvidaban o no querían luego? O no querían, ¿verdad? Pues lo olvido es medio Alzheimer. Pero no sé si los jóvenes ya están jóvenes. Entonces, como decía Ruth, el padre César ya iba trabajando desde el 2016-17, que le decía a los jóvenes tienen que conformar su grupo. Éramos muchísimos en confirmación. Alcanzábamos 200 personas, 200 jóvenes. Antes de la pandemia, ahora con la pandemia disminuyó un poquito, pero igual somos un grupo numeroso. Ya. Y se está retomando. Y se está retomando de a poquito, ¿verdad? Entonces, ese siempre fue el sueño del padre César, ¿verdad? Hacer grupos juveniles así grandes. Entonces... Entonces vos como psicóloga aquí me vas a medio dar razón y a lo que yo dije. Entonces el del cielo ya está interviniendo sobre su parroquia. Totalmente, ¿verdad? Porque ahora por fin están tomando la posta. Así me está diciendo del 2015, 2016. Estamos en 2022 y ahora comienza. Entonces quiere decir que no había pandemia en 2015. No. Y no había pandemia en 2016. Ya ni 17. En la pandemia ni 18. Sí, él ya fue, ni 19. ¿Cuándo comienza la pandemia? En 2020. Pero la verdad que sí, las tres creo que estamos de acuerdo y también el equipo ahí sabe de todo esto porque somos más los que estuvimos detrás de la pastoral, ¿verdad? De la conformación. Fue fuerte para nosotros la pérdida del padre César, pero sí, como va a decir, ¿verdad? Suena que se tuvo que ir para que se pueda conformar, ¿verdad? Pero literal, él tenía una forma de ser muy así insistente también, ¿verdad? Y cada uno de nosotros, parte del equipo, tuvimos un testimonio también con él, ¿verdad? Ya después de que él se fue, yo como siempre digo, después de que él se fue igual fue otra vez ese que estaba insistente, ¿verdad? Porque particularmente tuvimos sueños, ¿verdad? Y que era como que nos estaba diciendo ahí, dale, fuerza. Claro. Y entonces ya fue sin dudar, fue un vamos, hacemos. O ahora o nunca. Bueno, ahora Giselle, decime por favor si estás de acuerdo con todo lo que estamos diciendo. Y vos, ¿cómo ves esto de la conformación aquí de tu grupo, sobre todo?
de este triunvirato, yo le diría para no decir la Santísima Trinidad. La Trini. A pesar de la Trinidad. Vos querés ser nomás la Trinidad. Vos serías el hijo. Yo soy hijo. Y yo en realidad lo que estaba apoyando más sería en la parte logística. Yo estos meses estuve un poco off, como dicen los jóvenes, porque me casé, entonces... Ah, vos estás casadita, mostramos tu anillo, ¿dónde está? Quiero ver anillo. Ah, mira, pues ese es como una joya que estamos usando ahí, ¿eh? No, y entonces estaba apoyando un poco al equipo en la parte logística y todo lo que, bueno, podía ayudar según mis condiciones, ¿verdad? Y así, pero el trabajo que se hizo en estos últimos meses también fue un poco arduo por volver a, o sea, ¿cómo decir?, a distribuir también por medio de los grupos juveniles. Entonces también las actividades que iban acompañadas también con coordinación, entonces coordinación de confirmación. Sí. Entonces era un poco apoyar en la parte logística con las chicas. Qué bien. Bueno, así entonces nosotros estamos compartiendo aquí con los jóvenes. Ellos vienen de la parroquia Santísima Trinidad y por eso luego las trinitarias o la Trinidad, no malo ustedes. La Trini. La Trini. La así. Trini. O las que trinan. Las que trinan. Sí. Algo así. Está bien. Entonces nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Estamos volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. En este domingo compartimos juntos, como siempre, con los jóvenes, en esta ocasión de la parroquia Santísima Trinidad. Ahí yo le conozco muy bien al padre Ricardo. Nosotros estuvimos juntos con algunas materias. Puedo decir que era buen alumno, ¿verdad? Espectacular. Bueno, psicólogo también él, ¿eh? Sí. Bueno, pero nosotros queremos saber, a ver, díganme un poco cuáles son las actividades. Ruth, vos que sos la coordinadora general, ¿cuáles son las actividades que ustedes están realizando allí? Bueno, nosotros ahora mismo estamos en proceso de nuestro tour pejotero, que le llamamos, ¿verdad? Que es donde vamos acompañando a todas las capillas que ya tienen grupos juveniles y llamar a las capillas de alrededores e invitar a jóvenes en general para poder contarles que hay grupos juveniles en las capillas y que también ellos se animen en sus propias capillas a poder conformar estos grupos juveniles, ¿verdad? Hasta ahora tenemos 3 grupos juveniles que son en San Antonio de Padua, también tenemos el Sagrado Corazón de Jesús y San Miguel Arcángel. Son 3 Vos dijiste pejotero, ¿verdad? Pejotero. A ver, explicamos ese término. Bueno, y viene de pastoral. Viene como pastoral nosotros porque somos llamados, todos los grupos juveniles que conforman, ¿verdad?, la pastoral, somos llamados a irnos toditos juntos a el lugar donde indicamos donde quedamos. Por ejemplo, el primero fue en la capilla en San Miguel Arcángel, luego fuimos a San Antonio, tenemos ahora en calendario ir a Sagrado Corazón de Jesús. Entonces vamos todos juntos como PJ, o sea, todos los grupos juveniles, a estas capillas. Bueno, Giselle, ¿cómo ustedes, ya que vos sos arquitecta, cómo ustedes dibujan, ahí está, dibujan sus actividades, o sea, todo lo que ustedes van a realizar ahora como pejoteras, entonces? Sí, bueno, y nosotros en realidad lo que hacemos es un calendario, ¿verdad? Y ahí vamos poniendo, o sea, qué cosas queremos hacer, o sea, son como metas, vamos a decirle, por mes, queremos hacer, y bueno, y luego, obviamente, no se va perfeccionando a través de los días, ¿verdad? Y se ven la disponibilidad del tiempo. Entonces, generalmente se hacen trimestrales por ahí.
Y ahí vamos viendo qué actividades podemos ir haciendo y en dónde y lo que vamos a necesitar y el apoyo que vamos a necesitar. Ahora, vos dijiste si tenemos tiempo. Y eso es lo que yo quiero saber, si ustedes verdaderamente como jóvenes tienen tiempo para hacer estas cosas. Por eso que necesitan un buen calendario también. Sí. Y realmente, a ver, desde mi punto, ¿verdad? Ahora vos te casaste. Ahora Mirá, yo me casé. número 1, hay que Me ver. casé. Grande Mena, hay que ver. Bueno, número 1. Segundo, vos dijiste que estás presentando la tesis. Sí. Después Y tenés que llevar adelante un proyecto. Sí. Después ya va a venir el trabajo. Y después vendrán los hijos. Bueno, hay que ver. Entonces, bueno, y realmente lo que yo siempre, o sea, lo que aprendí también con la pastoral, porque es mi primera experiencia también en una pastoral, lo que me di cuenta es que siempre hay un poquito de tiempo, o sea, nos dimos cuenta, por ejemplo, creo que fue en Semana Santa, que, hija de mil, las tres estábamos súper apretadas con el tema de la tesis, exámenes, trabajo, pero bueno, no había horario, o sea, era hasta que terminemos y seguía, el horario seguía. Entonces logramos así cosas súper buenas porque nos complementamos, ¿verdad? O sea, con todo el equipo luego, o sea, con todos. Porque era como, bueno, vos ves esto, vos ves aquello, y lo que uno flojeaba, el otro podía apoyar. Claro. Entonces es como que al final te das cuenta de que vale la pena, o sea, que siempre vamos a poder encontrar que alguien nos va a ayudar a empujar el carro, ¿verdad? claro. Ahora, en ese sentido, ¿quién pone un poco los frenos aquí? ¿Quién pone los frenos a la rueda? ¿La psicóloga? A ver un poco, habla un poco vos, señora psicóloga Patricia. No, la verdad que el freno que nos da siempre es Ruth. ¿En serio? Sí, ella es la que Pero siempre... ella es la coordinadora, la que tiene que poner más arranque, sigue. La que tiene que poner. ¿Ah, sí? A veces nos emocionamos las tres y ella siempre es la que pone el freno. ¿Así? Sí, así mismo. Ya. Bueno, y el calendario, a ver un poco, ya que vos sos la que pone el freno, a ver, vamos a ver un poco cómo se organizan principalmente, por ejemplo, hasta diciembre. Sí. Bueno, nosotros ya tenemos actividades específicas, ¿verdad? Octubre termina con nuestro último tour, con nuestra última visita a la capilla por este año, que es en Sagrado Corazón de Jesús. Y luego, en octubre también tenemos nuestra formación, que es una formación para que los chicos aprendan, ¿verdad? Y conozcan un poco más, una formación un poquito más intensa que confirmación, ¿verdad? Sobre la Biblia. Después, en noviembre, tenemos una actividad que se llama Adoremos, que como pastoral nosotros vamos a acompañar de cerca una actividad que se hace a nivel parroquial. Y ahora los jóvenes como pastoral vamos a acompañar también eso. Eso es en noviembre. Y en diciembre la pastoral juvenil desde el año pasado se encarga del pesebre viviente y villancicos que nos preparamos. Eso son varios fines de semana de preparación. Sí. Ahora, decime eso, Ruth. Sí. ¿Cómo hacen ustedes esta cuestión de los villancicos? Ustedes van casa por casa cantando frente a los pesebres como antes se hacían. ¿Toman un poco de clericó ahí con la gente o cómo es? Queremos llegar a eso. Nuestra primera Al experiencia. clericó. Al clericó. A eso queremos llegar. Pero tenemos, a eso apelamos este año, porque el Ya. año pasado éramos nuevitos, ¿verdad? Y ahora tenemos varias ideas, poder llegar también a las comunidades, que cada grupo juvenil pueda hacer también en cada capilla, en cada comunidad, porque el año pasado centralizamos, hicimos todo en la parroquia. Yo les digo, por experiencia por lo menos de sacerdotal, ¿verdad? Eso es lo que yo puedo compartir con ustedes. Como están ustedes en un lugar espectacular, porque esa parte del norte, ¿verdad? ¿Cómo le dicen? El Bañado, ¿verdad? El Bañado Norte. Yo sé que es un lugar donde es muy populoso, muy populoso. Si ustedes se animan, etcétera, y anímenle también a su párroco, etcétera, y vayan un poco, todas las noches vayan. Ahí con su guitarra, con su música, etcétera, hagan mucho ruido y vayan casa por casa y que todos preparen su pesebre y pongan ahí enfrente de su casa. Espectacular hacer. Y ahí ustedes van a tener más adeptos también, ¿verdad? O sea, los mismos jóvenes, los mismos niños que se van a entusiasmar. Porque es un tiempo espectacular.
¿O ustedes están con el proyecto y con mucho estudio y mucho trabajo para esa época? No, la verdad que en diciembre la mayoría ya estamos liberados también de lo que es la facultad. Pero nos damos cuenta que actuámoslo como una trinidad, porque nos complementamos. Lo que dice hasta el padre, el hijo hace y el otro le empuja. Sí, nos complementamos porque por eso llegamos a todas las actividades. La verdad que creíamos que iba a ser súper difícil porque justo cuando agarramos la posta las tres estábamos en la misma situación, pero nos dimos cuenta que nada es imposible para el Señor, y cuando nos vamos complementando, súper bien llegamos a todas las actividades y recibimos mucho apoyo. Eso desde el comienzo recibimos demasiado mucho apoyo de nuestro párroco y también así de toda la feligresía, que le emociona que haya otra vez movimientos juveniles jóvenes en la iglesia. Claro. No, eso sobre todo a mí lo que me entusiasmó cuando escuché que ustedes son los que están resucitando y moviendo un poco después de 10 años. Por eso nomás yo hace rato le dije, ¿y cómo fue? Son un poco más de 10 años. ¿En serio? Sí, la primera pastoral de juventud que hubo en la parroquia fue mi papá, justamente. Yo soy fruto de ese grupo juvenil. Y este año hizo 26 años de la primera pastoral. Del primer grupo. Del ahí, primer pastoral. grupo, sí. Entiendo. Y bueno, te das cuenta que es muy importante entonces este trabajo que ustedes están realizando, Así ¿verdad? mismo. Entonces darle vida nuevamente, entusiasmar de nuevo a todos los jóvenes y a todas las familias. Cuando hay juventud es espectacular. Yo por lo menos me siento espectacular cuando me encuentro en medio de los jóvenes, ¿verdad? Y más todavía en una parroquia, o si no, ya estamos mirando ahí, cada día me voy a hacer un responso, ¿verdad? A mí no me gustaría eso, a jugar que sea partido y vóley, ¿verdad? Con los jóvenes. Bueno, así entonces nosotros estamos compartiendo aquí con los jóvenes. Ellos vienen y son de la coordinación de la Santísima Trinidad, la Parroquia Santísima Trinidad. Volvemos enseguida nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos para celebrar, sobre todo con los jóvenes, estas hermosas actividades, el ánimo y el espíritu. Y a mí hoy, por lo menos, lo que ustedes me están diciendo aquí, queridas jóvenes, ¿verdad? Entonces, les felicito verdaderamente porque lo que estoy escuchando de reavivar algo anhelado por alguien que también estuvo trabajando con ustedes y que ahora desde el cielo les bendice, evidentemente. Así. El padre César. Llamos. Entonces, realmente que del cielo les bendiga, les anime y les dé mucho entusiasmo. Bueno, este bloque nosotros le dedicamos especialmente, porque casi ya nos estamos despidiendo, le dedicamos nosotros a qué cosa, le dedicamos ya a un mensaje especial que ustedes tienen que dejar a los jóvenes, a los padres, a la sociedad, de acuerdo a esa experiencia tan hermosa que ustedes acaban de compartir con nosotros. Así que vamos a comenzar esta vez por la psicóloga. Bueno, por el Espíritu Santo decía, así. Bueno, entonces, Patricia, ¿qué mensaje querés dejar a los jóvenes hoy, en este momento en que todos están ahí prendidos para que ellos se puedan entusiasmar también? Yo realmente quiero dar un mensaje a los padres. A los padres. Porque como comenté, yo soy fruto de un matrimonio que se conoció en un grupo juvenil y yo nací en grupo juvenil. Ya desde hace tiempo que estoy trabajando en grupos juveniles. O sea, desde el seno materno. Desde el podés seno decirlo, materno. Puedo decir que estoy en un grupo juvenil, ¿verdad? Entonces, que le acompañen a sus hijos, ya sea apoyándoles en los grupos juveniles o inclusive en acompañarles en la Eucaristía, ¿verdad? Que eso es muy importante. Que desde chico le inculquen
esa necesidad, ¿verdad? Que no sea algo obligatorio, sino que el día de mañana que el joven sienta esa necesidad de ir al encuentro con Ñande Yara, ¿verdad? Qué bien, qué bien. Bueno, gracias. Y ahora entonces, vamos a Gisela ahora. Después vamos a dejarle entonces la palabra final al padre, ¿verdad? Decía la coordinadora general, ¿verdad? Ahora es al hijo. Bueno, y realmente lo que yo le quiero animar a los jóvenes es que no se preocupen tanto por el tiempo, o sea, por que todo se acomoda a Dios en su debido tiempo, ¿verdad? Y que se animen. Lo mejor lo que van a encontrar dentro de la pastoral son amigos, familia, que después obviamente ya van a estar siempre con nosotros. Eso también pudimos experimentar las tres, que acá yo también dentro de la iglesia le conocí a mi esposo. Que ahora ¿En es esposo. serio? Ay. Entonces parece que vos te fuiste a qué, a la catequesis o a qué. Ya hay familia, Entonces eso, ¿verdad? Que nosotros conocemos personas geniales que también nos van a acompañar toda la vida. Entonces también eso, no tener miedo a experimentar esto, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Claro. Y sobre todo a vivirlo, porque a mí me parece que eso es lo más así importante, mismo. ¿verdad? En la medida en que nosotros nos encontramos y vivimos la vida y nos sentimos en comunidad. Sí, así mismo. Bueno, y ahora para cerrar un poco, vamos a escuchar a la coordinadora, entonces la que preside aquí la reunión, ¿eh? Bueno, yo más que nada hablamos ya de la invitación a los jóvenes a vivir esto, lo que es una pastoral juvenil también, ¿verdad? Que hay algo más después de esa confirmación, ¿verdad? Hay un espacio donde nosotros podemos seguir viviendo nuestra fe, formándonos, pero específicamente también quiero invitarles a que en la pastoral uno aprenda también a ser líderes en el mundo, ¿verdad? Nosotros apelamos que los jóvenes de hoy sean líderes en el mundo, pero que de la mano de Dios, ¿verdad? Que estemos uno como nosotros, ¿verdad? Estamos en el trabajo, en la facultad, en los estudios, pero le tenemos a Dios presentes y podemos ser líderes, que eso es lo que como país también nos va a fortalecer y nos va a sacar, así que no tengan miedo, ¿verdad? Y de la mano de Dios, poniendo todo en sus manos y trabajando también nosotros ahí, ¿verdad? De su mano, podemos llegar a ser los líderes que bueno, que aparte de acercarnos a Dios y acercar a más jóvenes a la iglesia, nos va a fortalecer como país, que Claro, es también claro. lo que uno busca, ¿verdad? En las pastorales juveniles, justamente eso, que crear líderes, ¿verdad? Para el mundo, para que puedan salir luego a anunciar en su día a día el amor de Dios. Qué lindo ese mensaje que está dejando ahí entonces Ruth, porque verdaderamente ese pues es el objetivo. Muchas veces la gente entiende mal, ¿verdad? Que la religión es como una cosa, no sé, solamente para las viejitas, los viejitos, cuando ya se está por morir o lo que sea. Y sin embargo, ustedes saben lo que significa la misma etimología, o sea, de dónde viene esa palabra. Religarse, ligarse, unirse a tu propia existencia. Y eso es lo mejor, ¿verdad? O sea, el joven es el que verdaderamente tiene que llegar. ¿Quién de puede decir? ¿Quién de virebe? Entrar dentro de vos mismo, conocerte a vos mismo. Eso quiere decir religarte, ligarte entonces a lo esencial, lo que vos estás diciendo, Ruth, ¿verdad? Tener a Dios en el corazón, ¿verdad? Bueno, así entonces les agradezco a ustedes y nosotros como siempre vamos terminando nuestro programa con la lectura de la palabra de Dios. Queremos leer de Hechos de los Apóstoles, estamos en el capítulo 2, del versículo 42 al 47, justamente que nos habla de esta comunidad, lo que ellos están diciendo, ¿verdad? Es la comunidad la que tiene que moverse, y ustedes cuando están hablando de la Santísima Trinidad, ¿verdad? De la parroquia Santísima Trinidad, y así, entre chiste y de veras, sin embargo, aquí ustedes se van a dar cuenta que nosotros estamos llamados a ser Trinidad, es decir, a vivir comunidad. La Santísima Trinidad significa la comunidad que actúa, la comunidad que ofrece lo mejor de sí, cada uno con una función específica, ¿verdad? Escuchemos entonces Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 al 47. Dice así: todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida en común.
en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Qué lindo entonces aquí el hecho de reflexionar, saber que somos comunidad, que estamos llamados a vivir en comunidad. Y lo que ustedes decían, ¿verdad? Giselle, Ruth y Patricia justamente nos dan mucho entusiasmo y mucho ánimo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios al final nos está diciendo que primero es participar en la vida común, en la fracción del pan y sobre todo en las oraciones. Y después también el hecho, cómo va finalizando aquí, todos tenían un solo corazón y todos se movían con la sencillez de corazón. Cada uno puede dar aquello que tiene y sobre todo cada uno tiene que dar aquellas cualidades y riquezas que el Señor puso en nuestro corazón y en nuestra vida. El santo de los jóvenes, justamente San Juan Bosco decía que Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Y esto es entonces lo que hoy estas jóvenes que vienen aquí, que están haciendo renacer, mover de nuevo la parroquia Santísima Trinidad, tienen en su corazón y en su deseo. Y por eso este mensaje tan lindo también que la palabra de Dios hoy nos deja a cada uno de nosotros. Y a todos los que son, ¿cómo ustedes le llaman? Trinidenses. No trinitario, ¿verdad? Trinidenses. Entonces a todos ustedes también, ellos que vienen aquí para entusiasmarles y decirle, bueno, fuerza, ánimo, que hay mucho por hacer, ¿verdad? Hay tantas cosas lindas que cada uno de los jóvenes y las familias pueden ofrecer a los demás, a la sociedad. Ser líderes, decía Ruth, ¿verdad? La formación en el liderazgo, en el sentido de que cada uno de nosotros tiene la obligación también de ofrecer lo mejor de sí mismo para su comunidad. Y ahora entonces, queridos amigos, como siempre, dejamos la bendición del Señor, que les bendiga, que les fortalezca, y a ustedes especialmente, que están tan entusiasmadas también con este trabajo. ¿Cuánto tiempo me dijeron de que comenzó? Un año. Entonces, y ya tiene que comenzar a notarse el fruto y la fuerza de este trabajo y desempeño. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.